El politólogo y director de pataamarilla.com, Juan de la Puente, nos atiende a esta hora. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, buenas noches. Buenas noches. A ver, este incidente de Héctor Béjar, la primera conclusión que hemos podido arribar, superficial por cierto, y para eso conversamos contigo, para entrar a detalle, parece indicarnos que no termina el asunto del gabinete aquí, o no terminaría. Aparentemente, desde el Congreso todavía se insistiría en otros puestos ministeriales. ¿Crees que el gobierno de Pedro Castillo ha mostrado debilidad al aceptar rápidamente la renuncia de Béjar, o ya esto era insostenible? Mucho depende en el análisis de los plazos. Yo entiendo que los dichos del ex canciller Béjar, de antes de ser canciller, eran perfectamente aclarables. Podría él haber explicado que se refería a hechos de los años 70, como efectivamente hoy lo señala en una reciente entrevista de hace unos minutos a Prensa Latina. Y entonces ha habido un asunto de oportunidades. Creo que el gobierno prefirió que él responda estas acusaciones en la interpelación. Me parece que ahí hubo un error. De modo que yo separaría esto en dos partes. El hecho como tal, que era perfectamente aclarable, y los errores en la respuesta, que ha conllevado a que el presidente abra de modo inédito una puerta. El presidente ha abierto una puerta para un cambio del gabinete antes del 26. Esto es inédito, lo han dicho varios parlamentarios y gente fuera del Congreso, y al abrir la puerta para que salga un ministro, en realidad puede también esa misma puerta abierta servir para que hayan otros cambios. Claro, eso es lo que precisamente te mencionaba en la pregunta inicial. Dicho así, o así las cosas, ¿quién crees que es el siguiente? O la siguiente, no sé, creo que más sería el siguiente. ¿Bellido? No sé si es Bellido. A mí me preocupa un hecho, y es que la Marina de Guerra del Perú haya emitido un comunicado claramente deliberante, saltándose al ministro de Defensa, anulándolo políticamente, con lo cual creo que invalida la gestión política del ministro. Ayala. Y además el ministro Ayala, de algún modo ayer, sin referirse a ese comunicado, terminó solidarizándose con el sentido del comunicado y fue uno de los primeros miembros del gabinete que dejó en el aire al canciller Béjar, al entonces canciller Béjar. Sí. Tengo la impresión entonces que en una justa apreciación de los hechos, este asunto debería ser precisado, aclarado y opcionalmente objeto de cambios. Has dicho bien. Cuando le consultamos anoche aquí en este estudio al doctor Ayala si él había revisado el texto del comunicado o había tenido, digamos, acceso previo, solamente se limitó a decir que lo había visto y que lo avalaba, ¿no? Con lo cual dices también que esto ha podido ser deliberante. Así las cosas, el doctor Ayala, ¿crees que también es el que podría, digamos, seguir en esta nómina de dimisiones o de renuncias? ¿Su puesto ha quedado, digamos, un tanto debilitado? Bueno, ha quedado en una situación comprometida. Yo diría incómoda. Pero además por algunas otros cuestionamientos que se han hecho en el futuro. Mi impresión es que dos sectores claves en la gobernabilidad del Perú son defensa y relaciones exteriores, que son ámbitos distintos, pero me parece que siempre van de la mano en el sentido de que corresponden a carteras institucionales. Y en el contexto de una región, un continente, un país, una subregión andina llena de sobresaltos, yo tengo la impresión que ahí debería haber claridad, ahí haber solidez, mucha prudencia, austeridad, ¿no? En los últimos años, a pesar de las dificultades políticas que ha tenido el Perú, el sector defensa ha mantenido esa austeridad hacia adentro y hacia afuera, y a mí me parece que así debería continuar. Ahora, interesante también poner en el análisis una suerte de verdad incuestionable, ¿no? Cuando Béjar bien pudo, digo, haber ni siquiera esperado la interpelación, si acaso,
Él puede ir voluntariamente al Congreso pidiendo ser invitado para dar las explicaciones del caso. Y hubiese sido, digamos, inédito, sorprendente quizá, ver al señor Béjar o escuchar al señor Béjar explicando estas cosas que han caído mal, ¿no? Sucesos además que están escritos, entre otros, por Antonio Zapata en su libro La caída de Velasco, donde relata precisamente estas acciones ocurridas en los años 70, estas divisiones que habían en los institutos armados por precisamente o a causa de el gobierno de Juan Velasco. Habían marinos que estaban en contra, ocurrieron acciones terroristas, lo cual no significa que la Armada o la Marina sea una organización terrorista, absolutamente que no, pero hubo estos hechos. ¿Por qué le fue difícil a Béjar explicarlo? ¿O faltó pericia? Quizás faltó pericia. También hay un asunto principista institucional en el sentido que este asunto de una declaración mía previa a asumir el cargo y que fue editada merece ser explicada en el Parlamento donde hay la figura de la interpelación. Y coincido en que perfectamente podía ser explicado. Hace algunas horas un periodista como César Hildebrand, de su peso y trayectoria, dijo más o menos lo mismo y aclaró en términos históricos. Hace algunas horas la embajada cubana recordó que se produjeron en los años 70 en el Perú acciones terroristas. La verdad histórica es que en el Perú había terrorismo antes de Sendero Luminoso. Y entonces no puede ser, digamos, motivo de un escándalo político que alguien se refiera a esos actos de ese modo. Es cierto que faltó explicar el contexto y ahí me parece que hubo error. Lo que sí me preocupa es que para el futuro puedan organizarse campañas políticas que al final terminen localizadas, ¿no? O aterricen o tengan como punto de llegada pronunciamiento de los institutos armados. Esto, digamos, como una práctica de la democracia no debería repetirse. Porque además el comunicado de la Cancillería, que también recibió cuestionamientos, como no, señalaba en la parte final que Béjar iba a explicar todo en la interpelación. Lo dijo así claramente el comunicado. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué pasó? ¿Era ya insostenible la presencia de Béjar en el gobierno? Hubo presiones de un lado y de otro. Ayala fue una suerte de interlocutor, políticamente lo es, pero me refiero en este incidente de la Marina para fustigar y presionar ya y decretar ya la salida de Béjar. ¿Qué fue lo que para ti hizo que Castillo aceptase? Yo creo que es el efecto de la acumulación de incidentes, de errores y de tropiezos, más allá incluso de las características personales de Héctor Béjar. Hay varios Héctor Béjar a lo largo de una dilatada vida. Fue guerrillero, fue funcionario del gobierno de Velasco, fue Béjar funcionario o animador de ONGs y un excelente profesor universitario. Una campaña lo ha situado a él con una sola identidad a partir de 2 o 3 palabras. Pero más allá de las características personales de Béjar, yo creo que lo que tenemos es una crisis política fruto de la acumulación, ¿no? De la agregación de incidentes, que son los nombramientos, la falta de contenidos políticos en estos días por parte del gabinete, avances y retrocesos, silencios en el Ejecutivo, ¿no? Digamos, abstención frente a una necesidad de deliberar con la prensa. Y entonces, claro, lo de Béjar termina siendo una cereza de una torta, es decir, la acumulación, casi como es de libro esto, ¿no? Que la acumulación de incidentes políticos termina produciendo una crisis política, que es lo que hemos tenido en las últimas horas. ¿Quién gana y quién pierde para ti con este incidente o con la salida de Béjar? Eso también es complejo porque si tomamos el hecho del presidente de la República como un acto de reafirmación de su condición de presidente, al abrir la puerta para cambios, podría ser que el presidente, con estas decisiones y las que podría tomar en los próximos días, esté asumiendo el conjunto
de las funciones que le corresponden a un presidente en un proceso de transición de gobierno. Entonces, de entrada podría parecer, no, aquí ha ganado el Parlamento o las fuerzas ultraderechistas. No descarto que haya una victoria, por lo menos relativa en ese sentido, pero yo me quedo con la idea de que el presidente ha abierto la puerta para producir otros cambios y tendría que leer esa decisión con algunas otras cosas que han pasado en los últimos días. Por ejemplo, una de ellas es la entrevista brindada por el señor Cerrón al medio Sudaca, al periodista Alonso Ramos, una excelente entrevista de ida y vuelta, respetuosa y muy enjundiosa, donde me da la impresión que el señor Cerrón como que empieza a alejarse de la vida cotidiana del gobierno. En alguno de los pasajes me da esa impresión y lo confirmo hoy día con el tuit que él ha emitido lamentando la ausencia o la renuncia de Béjar. Entonces tengo la impresión que se configura un panorama más complejo donde podría ser que aparentes victorias terminen más bien fortaleciendo al sector que se quiere debilitar. Desde mi punto de vista, si el presidente de cara al 26 reafirma de su condición de presidente y termina de asumir el conjunto de los poderes que le da la Constitución, me parece que en ese escenario todos ganamos. Entonces tú ves, claro, la entrevista en Sudaca, muy buena, es verdad. Tú ves que Cerrón está como retrocediendo. Ahora también, claro, se lamentaba de la salida de Béjar, como bien decías, ¿no? Parece una distancia. Entonces, ¿quién o quiénes ocupan ese espacio, ¿no? Que al comienzo Cerrón ganaba y captaba, ¿no? Claro, de una primera impresión, señalando incluso que al igual que Béjar, el señor Cerrón es objeto de una enorme campaña que yo personalmente considero en algunos elementos injustos, porque él es el líder de un partido que recogió firmas, que participó en elecciones, que ganó elección, que tiene una bancada, que está inscrito en el jurado electoral, y sin embargo daría la impresión como que es el que sobra aquí, cuando en realidad la democracia se construye con todos, con Cerrón, con Keiko Fujimori, con el señor Aliaga, con el señor Acuña, con Acción Popular, con Podemos, etcétera, con Somos Perú. Y yo creo que esta gobernabilidad se construye con todos. Entonces yo veo al señor Cerrón como alejándose, no yéndose definitivamente, pero marcando determinadas distancias. Cuando él públicamente le dice al señor Castillo que debería indultar a Antauro Humala y cumplir una promesa, en el fondo le está haciendo ya un llamado público, que en otras circunstancias se lo haría de modo privado a un aliado, ¿no? Entonces, veo allí algunos gestos que podría interpretar como esa lejanía. O, por ejemplo, señalar que quien gobierna es el presidente, dejando a salvo que algunas ineficiencias del gobierno no son patrimonio de Perú Libre, sino de ministerios entregados a otros sectores. Ahora, finalmente, Juan, ¿cómo ves el voto de investidura, ¿no? Porque todavía parece que hay piedras en el camino que el señor Bellido tendrá que enfrentar. ¿Por dónde ves tú el trayecto de estos días hasta el 26? Bueno, el voto de investidura o de confianza hasta ahora es voto de embestida. Da la impresión que el Congreso se debate entre una mayoritaria abstención, es decir, el famoso voto ámbar que ya funcionó con el gabinete Jara y el gabinete de René Cornejo en la década pasada, y la negación de la confianza. Creo que si el presidente entrega muestras de rectificación de errores en los próximos días, podríamos tener un 26 más auspiciosos. El día viernes hay una reunión del Acuerdo Nacional, donde varios partidos, incluyendo el Partido Perú Libre, suscribirá las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. He visto que el presidente y el premier se reúnen con líderes de los medios de comunicación. También, digamos, veo al ministro de Economía, al ministro de Salud empeñados en atender las cosas de corto plazo. Pero creo que de cara al 26 el gobierno debería separar claramente el mediano plazo del corto plazo. Por ejemplo, hacer énfasis en que el asunto de la constituyente no es un asunto de la prioridad de un país que tiene que reactivarse, que necesita combatir la pandemia y enfrentar la tercera ola. Yo tengo la impresión
que en medio entonces de esta paraunda, ¿no?, de estos días, hay espacios y hay motivos para pensar que podríamos iniciar un camino para que el día 26 no sea un choque duro, sino haya un poco más de cooperación entre los actores políticos. Juan de la Puente, politólogo y director de Pata María, con nosotros. Gracias, Juan, como siempre, por tu análisis. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Buenas noches. Muy bien, con Juan de la Puente terminamos lo que es la política, ¿no? Hemos escuchado al bloque oficialista, al bloque opositor y el análisis centrado de Juan de la Puente. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar con un tema que ha pasado desapercibido. Claro, nosotros estamos con pandemia, con crisis económica, con la crisis ministerial o el gobierno tratando de alzar vuelo, ¿no? Pero la verdad es que el clima está para preocuparse y me refiero al cambio climático, ¿no? Un informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, la verdad es que le da duro a la humanidad, a nosotros. Y somos, en resumen, los culpables, los seres humanos, la sociedad, de colocar al planeta, y no exagero, al borde del abismo, así como lo escucha. Vamos a regresar con el comunicador Leopoldo Macera, porque nada está dicho.